Un cordial saludo para todos los asistentes al foro regional del Bicentenario en el Colegio Enrique Olaya Herrera. Quiero hacer una explicación sobre la experiencia significativa que estoy haciendo desde hace ya varios años y que pienso pues que es un buen aporte a esta fecha y sobre todo un buen aporte para todas las comunidades que tienen que ver con la educación, con la administración, con el conocimiento, con el desarrollo y con la organización de los pueblos. Entonces, este trabajo consiste, primeramente, es hacer una investigación histórica sobre el corregimiento de Tenza o el partido de Tenza desde el año más o menos del año 1535, 1540 hasta finales del siglo XVIII. Entonces, digamos, uno de los elementos valiosos que puede tener esta investigación es que se consultan fuentes de archivo. Entonces vamos a utilizar como las fuentes de primera mano que se llaman en historia, en la investigación histórica, es consultar las fuentes primarias. Y las fuentes primarias son todos los documentos, en este caso, que emanaron en el periodo de la colonia, de la relación de los indígenas con los españoles, con los mestizos, con los clérigos, con los encomenderos, con los hacendados, con los oidores, con los presidentes de audiencia, etc. Entonces, en el Archivo Nacional hay unos fondos, digamos, en el Archivo Nacional de Colombia se encuentran todos los documentos relacionados con la conquista, con la colonia, con la República de Colombia, del nuevo Reino de Granada. Entonces, esos documentos, obviamente, en un comienzo eran manuscritos, todavía no había aparecido la imprenta. Entonces, la dificultad que tiene es que el manuscrito, pues hay documentos que la letra o la caligrafía es muy difícil de entender. Entonces, para esto, el historiador tiene que aprender un elemento muy importante que es la paleografía. Entonces, la paleografía consiste precisamente paleo, antiguo, grafía, escritura. Entonces, es entender o poder leer escrituras antiguas, en este caso del siglo XVI. Este es un documento relacionado con Tenza y es una visita de Antonio de Obando en 1620. Y como ustedes pueden ver en el texto, el manuscrito, hay que hacerle una transcripción. Entonces esa transcripción la hace la persona que sabe paleografía. Entonces, en este caso, la tinta negra es el documento, lo que está en negro es el documento, y lo que está en rojo es la transcripción que hemos venido haciendo en los últimos años ya, porque esto de leer paleografía es muy dispendioso, es muy lento. Entonces, estos documentos los permiten fotocopiar en el Archivo Nacional y aquí los traigo para la casa y aquí los vamos trabajando poco a poco. También se encuentran, ahora últimamente se encuentran en internet o se pueden microfilmar. Entonces, leído el documento, en el caso del partido de Tenza o el corregimiento de Tenza, las ideas se van sedimentando en estos formatos que se van elaborando precisamente para hacer una clasificación de los diferentes temas que trata un documento, porque en un documento como este vienen infinidad de cosas, ¿no? Vienen asuntos económicos, asuntos eclesiásticos, viene el tema de impuestos, el tema de encomiendas, el tema de resguardos, el tema de criminalidad. Entonces, en una visita de estas es un documento supremamente valioso por el contenido mismo y las diferentes cosas que se manejan ahí. Entonces, las visitas que se hacían en el periodo colonial era un acontecimiento muy importante porque en ese documento quedaba plasmado, digamos, la vida económica, la vida social, política, religiosa, familiar, costumbres, idiosincrasia de la época, todo queda plasmado en ese documento. Entonces, era una especie de auditoría que ordenaba hacer el rey a través de los cabildos hacia las provincias y en esa época se conocían los nombres de esta provincia, era el partido de Tenza o el corregimiento de Tenza. Entonces, plasmadas las ideas en este documento y en estas fichas que también son diseñadas para ir recogiendo la información.
Entonces se va clasificando por temas. Entonces supongamos que, por ejemplo, sobre tributo pueden salir 100 fichas. Entonces la persona que va estudiando, que va analizando esto, sobre estas fichas escribe el capítulo relacionado con tributos. Entonces lo va interpretando, lo va analizando y lo va sintetizando y lo va escribiendo en un documento de estos, y es lo que da origen a un libro, a un documento ya analizado, publicado, que es el que sirve precisamente para que los estudiantes o las comunidades los conozcan, los estudien y los analicen. Porque la situación que tenemos, no solamente en el Valle de Tensa, sino en Boyacá y en Colombia, es que la historia regional o la historia local no se ha escrito. Pero existen los documentos, existen los archivos, existen todas las fuentes de donde se puede extractar y escribir una buena historia local que ayude a entender a la sociedad moderna y ayude a entender a los gobernantes sobre las planeaciones de las obras públicas y de los servicios públicos, etc. Entonces, esa es la idea. Estas fichitas más pequeñas corresponden a la bibliografía. Entonces, como ya el tema, por ejemplo, de la colonia, el tema de la población indígena, de la población mestiza, lo han trabajado otros historiadores en otras latitudes, por ejemplo en el Perú, en México. Se han hecho trabajos extraordinarios sobre el periodo colonial en estas provincias, o en estas regiones, o en estos virreinatos. En Colombia algunas cosas se han hecho, por ejemplo Germán Colmenares, Orlando Faz Borda, Juan Friede han trabajado mucho el tema de indígenas, pero de una manera muy general. No se ha trabajado con detalle como lo estamos haciendo ahora, que hable de la historia local, de la historia de una comarca tan pequeña como es el partido de Tensa, que el partido de Tensa más o menos tiene que ver con lo que hoy es Tensa, Sutatensa, Guateque, Somondoco, y un pueblito que existió donde hoy es la normal del Valle de Tensa, que se llamaba Zúnuba, y ese pueblito no prosperó, entonces desapareció hace ya varios siglos. De manera que en términos generales ese es el trabajo que se está haciendo y esa es la experiencia significativa que damos a conocer hoy en el foro del Bicentenario aquí en el Colegio Enrique Olaya Herrera. Muchas gracias y un cordial saludo para todos.